Saludos a todos y bienvenidos a la unidad Métodos de Investigación Cualitativa. Resulta difícil llegar a determinar cuáles son los métodos de investigación cualitativos y establecer una tipología de los mismos. La causa de ello radica en primer lugar en que la proliferación de métodos que podrían adjetivarse como cualitativos, en segundo lugar, las distintas disciplinas que se aproximan al estudio del hecho educativo, dejando cada una de ellas su propia impronta metodológica. Y por último, el propio significado del concepto método, bajo el cual llegan a englobarse otros tales como aproximaciones, técnicas, enfoques o procedimientos. En esta presentación haremos una aproximación a la clasificación de los métodos cualitativos de investigación. Y tenemos el método de investigación-acción, que ya Lewin lo identificó en 4 fases, es decir, planificar, actuar, observar y reflexionar. Y la imaginó además basada en los principios que pudieran llevar gradualmente hacia la independencia, la igualdad y la cooperación. A lo largo de estos años, el método de investigación-acción se ha ido configurando a partir de numerosas aportaciones desde diferentes contextos geográficos e ideológicos. La gran diversidad de concepciones que existen actualmente en torno a la investigación-acción, tanto desde una perspectiva teórica como experimental, hace un poco menos que imposible llegar a una conceptualización unívoca. No obstante, se dan una serie de rasgos comunes en lo que la mayoría de los autores son coincidentes. Y basados en esta premisa, podemos definir a la investigación-acción como un método que se utiliza cuando se quiere transformar la realidad y no solo conocerla, interpretarla, entenderla y analizarla. Además, fomenta en el grupo estudiado la autocrítica con el objetivo de transformar el medio social. El objeto de estudio de la investigación-acción son los grupos humanos, poblaciones que presentan un problema que requiere de la intervención de un investigador para ayudar a la búsqueda de su resolución. Dentro de la clasificación de investigación-acción podemos mencionar la investigación-acción del profesor, investigación cooperativa e investigación participativa. Otro método dentro de lo que es investigación cualitativa es el de etnografía. Originada en la antropología cultural, la etnografía es una descripción e interpretación de un grupo o de un sistema sociocultural. Plantea como propósito de la investigación etnográfica el describir lo que las personas de un sitio, estrato o contexto determinado hacen habitualmente y explicar los significados que le atribuyen a ese comportamiento realizado en circunstancias comunes o especiales, presentando sus resultados de manera que resalten las regularidades que implica un proceso cultural. En una definición mucho más sucinta, hablamos de una descripción de grupos humanos en sus contextos culturales, naturales, abordando la realidad desde una perspectiva holística. El objeto de estudio de la etnografía son las prácticas de los grupos culturales, sus valores, ideas, el quehacer que utilizan ellos, entre otros. Dentro de la etnografía podemos mencionar una clasificación como etnografías procesales, que describen ciertos elementos de los procesos sociales. Estos pueden ser analizados funcionalmente si se explica cómo ciertas partes de la cultura o de los sistemas sociales se interrelacionan dentro de un determinado lapso y se ignoran los antecedentes históricos. La etnografía holística o clásica se enfoca en grupos totales y amplios. Generalmente estos reportes, por su extensión, presentan la forma de libros. La etnografía particularista es una aplicación de la metodología holística en grupos particulares o en una unidad social. La etnografía transversal se realiza mediante estudios en un momento determinado de los grupos que se investiga, y no procesos interrelacionales o procesos en el tiempo. Y finalmente, la etnografía etnohistórica implica el recuento de la realidad cultural actual como producto de sucesos históricos del pasado. También tenemos el método de la hermenéutica, que se define como la teoría y práctica de la interpretación y tiene un amplio desarrollo histórico. La hermenéutica es el método de interpretación que tiene por fin aclarar el sentido partiendo de sus bases objetivas, es decir, significados gramaticales de los vocablos y sus variaciones históricamente condicionadas, y además subjetivas, propósitos de los autores.
El objeto de estudio de la hermenéutica son los mensajes y significados no evidentes de los textos y los contextos, no estructurados, sino sistematizados, que tienen su fuente en la filosofía humanista, es decir, historia, cultura, política, filosofía, sociología y educación. Dentro de la hermenéutica podemos mencionar 4 grandes lineamientos: la hermenéutica conservadora, la hermenéutica dialógica, la hermenéutica crítica y la hermenéutica radical. Dentro de los métodos de investigación cualitativa también podemos mencionar lo que es la fenomenología. La fenomenología respecta a 4 procesos clave: la temporalidad, es decir, el tiempo vivido, la espacialidad, la corporalidad y la relacionalidad o la comunalidad. Considera que los seres humanos están vinculados con su mundo y pone énfasis en su experiencia vivida, la cual aparece en el contexto de las relaciones con objetos, personas, sucesos y situaciones. Existen 2 premisas en la fenomenología. La primera se refiere a que las percepciones de la persona evidencian para ella la existencia del mundo, no como lo piensa, sino como lo vive. Así, el mundo vivido, la experiencia vivida, constituyen elementos cruciales de la fenomenología. La segunda señala que la existencia humana es por significancia e interesante, el sentido de que siempre estamos conscientes de algo, por lo que la existencia implica que las personas están en su mundo y solo pueden ser comprendidas dentro de sus propios contextos. Ya en una definición, la fenomenología tiene como propósito principal el poder explorar, describir, comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias. El objeto de estudio de la fenomenología son los grupos humanos y las instituciones sociales. Describimos lo que es la teoría fundamentada, que es un planteamiento básico de esta revolucionaria postura de investigación en las ciencias sociales, que consiste en que la teoría se elabora y surge de los datos obtenidos en la investigación, y no como tradicionalmente se hacía en sentido inverso. La teoría fundamentada se considera uno de los sustentos de mayor peso de la investigación cualitativa, al grado de que los paquetes informáticos para el análisis cualitativo de datos se inspiran de manera muy importante en esta propuesta. La teoría fundamentada permite generar una teoría en una recogida y análisis sistemático de datos. Está enfocada en descubrir teorías, conceptos y proposiciones directamente de la información obtenida. El objeto de estudio de la teoría fundamentada son los fenómenos sociales, para lo cual se sirve de informantes. Describimos ahora el método de estudio de caso. Los estudios de caso tienen como característica básica que abordan de forma intensiva una unidad. Esta puede referirse a una persona, a una familia, a un grupo, una organización o una institución. El estudio de caso puede ser algo simple o algo complejo, pero siempre una unidad, aunque en algunos estudios se incluyen varias unidades, pero cada una de ellas se aborda de forma individual. La investigación puede ser ideográfica o nomonética. Ideográfica implica la descripción amplia, profunda del caso en sí mismo, sin el propósito de partir de una hipótesis o teoría, ni generalizar las observaciones. La investigación nomotética implica el análisis de un fenómeno, con el registro de una o algunas variables, por medio de grupos de personas que se pretende llevar a cabo generalizaciones, prueba de hipótesis o teorías. El estudio de caso básicamente es un proceso investigativo que examina en detalle un sistema definido a lo largo del tiempo para comprender en profundidad una realidad específica de la sociedad. Y lo que hace es buscar la descripción detallada y completa del fenómeno estudiado. ¿Cuál es el objeto de estudio del estudio de caso? Son todas aquellas circunstancias, situaciones o fenómenos únicos de los que se requiere mayor información o merecen algún tipo de interés dentro del mundo de la investigación. Y dentro de la clasificación que hace al estudio de caso, podemos mencionar el caso típico, que es una persona que representa a un grupo o comunidad. Pueden estudiarse varias personas que tienen algún aspecto en común, por lo que se espera cierta homogeneidad o coherencia en las respuestas.
Los casos diferentes son personas que representan distintos miembros de un grupo. Pueden variar en género, raza, ser diferentes miembros de una familia o tener alguna otra característica que pueda significar diferente forma de pensar, expresarse o reaccionar ante las situaciones que viven. Los casos teóricos se pueden escoger porque permiten probar algún aspecto de una teoría. Pueden ser personas con características semejantes o diferentes, pero cuyo análisis puede contribuir a esclarecer alguna hipótesis o teoría. Y finalmente, los casos atípicos, que son personas con alguna característica peculiar que los hace diferentes de los demás. Pueden tener algún trastorno o habilidad excepcional, pueden ser personas que están o han estado expuestas a situaciones especiales. Eso es todo por ahora, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video tutorial.